Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que has aprendido en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy, y por sugerencia de una fan de Perú, vamos a tratar sobre la Guerra Fría, el concepto, los orígenes, los conflictos locales que fueron consecuencia de esta Guerra Fría, que dicho sea de paso no fue una guerra propiamente dicha, sino fue un estado de tensión que se dio entre las dos potencias principales del mundo, que fue, como está en el dibujito, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues bien, empecemos. Vamos a ver en este tema los orígenes y las características de la Guerra Fría, los principales conflictos locales que se desataron en el mundo por intereses de las superpotencias. ¿Sí? Estas dos cosas son las que vamos a ver a profundidad para todos ustedes. Entonces, empecemos pues con ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría es un periodo comprendido entre 1945, es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, y 1991. Esto se da en el siglo XX, es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX junto con las dos guerras mundiales. Se caracterizó por la tensión que hubo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Tensión y enfrentamientos, pero más fue la tensión. ¿Y por qué se dio esto? Porque ambos competían por imponer su influencia geopolítica en el mundo. El capitalismo, que venía de los Estados Unidos, versus el socialismo, que venía de Rusia. Si se dan cuenta en el mapita que tenemos aquí al costado, las áreas azules están influenciadas por el capitalismo y las áreas rojas estuvieron influenciadas por el socialismo en determinado momento del siglo XX. Vayamos a los orígenes de la Guerra Fría. El primer suceso se da en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945, en que Estados Unidos y la Unión Soviética evidencian sus primeros desacuerdos. Luego está la Conferencia de Potsdam en 1945, pero en julio, en donde se decide que se dividiría a Alemania en 4 zonas de ocupación para su posterior reconstrucción. Luego tenemos el discurso de la Cortina de Hierro. Este discurso fue dado por el ex primer ministro inglés Winston Churchill. Él propone un frente occidental contra el socialismo y acusó a la Unión Soviética de haber levantado un telón de acero en Europa. Ahora repasemos los acontecimientos que se dan en el contexto de la Guerra Fría. En primer lugar están los planes de reconstrucción de las superpotencias. Ellas promueven ciertos planes para reconstruir sus zonas de influencia y consolidar su hegemonía sobre sus territorios. Entre los planes promovidos por Estados Unidos están el Plan Marshall de 1947, que busca reconstruir Europa Occidental. El Plan Dodge del 1949, que busca reconstruir Japón. Y en 1957, mediante el Tratado de Roma, nace la Comunidad Económica Europea. En el caso de la Unión Soviética, tiene el Plan Molotov de 1953, que planea reconstruir y dar apoyo económico a Europa del Este. Y en 1949 surge la Comecon, Consejo de Ayuda Económica Mutua. Entonces nos damos cuenta que ambas potencias empiezan a trabajar y a hacer planes para reconstruir el mundo e intervenir de cierta forma en los demás países. Lo otro que sucedió es que se organizan bloques militares para garantizar alianzas en caso de una nueva guerra. En el caso de Estados Unidos, se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que con sus siglas OTAN, que reúne a los Estados Unidos con los países de Europa Occidental en 1950. Y por el lado soviético se da el Pacto de Varsovia, que reunió a la Unión Soviética con los países de Europa Oriental. Esto se dio en 1955 y así iban formando bloques militares que los preparaba para conflictos en caso hubiera una nueva guerra. También se da la doctrina de Truman,
¿Qué es la doctrina de Truman? Es una política intervencionista que se dio en los Estados Unidos que buscaba estar en contra o detener la expansión del comunismo en el mundo. Esta doctrina se da a partir de 1945 hasta 1953 y pretende pues detener el avance de la Unión Soviética y su influencia en algunos países como Cuba o algunos partidos políticos que estaban tratando de imponer el socialismo en los demás países del mundo. Luego se crea la República Federal Alemana. Esta fue apoyada por Estados Unidos. Y por su parte, la Unión Soviética apoya a la República Democrática Alemana. Entonces, nos damos cuenta que se dividió en dos. Por su parte, Yugoslavia se separa de la influencia soviética. En 1948, Josip Broz Tito rompe con la Unión Soviética y establece su socialismo independiente. También se da el macartismo. ¿Qué es el macartismo? Bien, el senador Joseph McCarthy impulsó en Estados Unidos una política de persecución a cualquier idea socialista. Entonces empezó una caza de brujas. Ya no se podía hablar de socialismo en Estados Unidos sin que fueras arrestado o sin que tuvieras problemas con la ley. También empieza la era termonuclear. En 1949 la Unión Soviética empezó a producir bombas atómicas. Y en el 52 Estados Unidos produjo la bomba de hidrógeno, que tenía muchísimo más poder destructivo y esto pues hacía que las dos potencias estuvieran prestas a destruir el mundo si es que hubiera algún conflicto. Entonces había más posibilidades de empezar una guerra nuclear que realmente destruyera el mundo. Luego, a partir más o menos de 1955, llegó Nikita Khrushchev a la Unión Soviética y se hizo un viraje hacia el socialimperialismo. Él mismo estableció o propuso una coexistencia pacífica que pretendía de que Estados Unidos y la Unión Soviética respetaran mutuamente sus zonas de influencia. Entonces se estableció que no iba a haber un conflicto propiamente dicho, pero que trataran de mantener distancia y respetaran cada uno su zona de influencia. También se da la construcción del muro de Berlín en 1961. ¿Para qué se da esta construcción? Lo que buscan evitar es que el lado soviético, las personas, la población del lado soviético pase hacia el sector capitalista, ¿no? La Unión Soviética no quería que el lado socialista de Alemania pasara al sector capitalista, porque bueno, de todas maneras el sector capitalista tenía un mayor desarrollo, había más libertades, y en el caso de la Alemania pues oriental tenía muchas restricciones y la economía era bastante pobre. ¿Qué más se da? Empieza una carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética lanza el primer satélite espacial llamado Sputnik en 1957 y ese mismo año envía al Sputnik 2 con Laika, el primer ser vivo enviado al espacio, la perrita Laika. Después llega el primer ser humano al espacio en 1961. Él es enviado por la Unión Soviética a bordo del Vostok y se llama pues Yuri Gagarin. Él es el ruso que fue el primer hombre en el espacio. Y luego Estados Unidos envía el primer hombre a la Luna. Si Rusia envía el primer hombre al espacio, Estados Unidos lo envía a la Luna en 1969 a bordo del Apolo 11 y es Neil Armstrong. Esos entonces son los acontecimientos principales que se dan durante la Guerra Fría. Ahora veamos los conflictos locales que se dan por la influencia de la Guerra Fría. En primer lugar tenemos la Guerra de Corea, que duró 3 años, del 50 al 53. Tras la derrota de Japón,
las potencias aliadas dividieron Corea por el paralelo 38. El norte socialista se infiltra en el sur capitalista. Corea se había dividido entonces en dos, en el socialista y en el capitalista. El socialista era el norte y el capitalista era el sur. Los socialistas tratan de invadir al sur, que era capitalista, y Estados Unidos interviene en esto. Entonces aquí se da la Guerra de Corea. La Unión Soviética apoyó con armas a Corea del Norte, ya que eran aliados, y China intervino directamente con militares. El general Douglas MacArthur propone utilizar la energía nuclear contra China. Entonces, Estados Unidos ya planeaba hacer otro ataque nuclear, ¿no? Recordemos de que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial había bombardeado Japón. Entonces también el Douglas MacArthur proponía hacer lo mismo contra China. La guerra llegó a su fin con el Tratado de Panmunjom. Y aquí es donde termina la Guerra de Corea. Otro conflicto fue la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, que se da en 1962. Este fue el punto más crítico de la Guerra Fría y estuvo a punto de iniciarse la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué pasó aquí? Bien, en este año ya estaban las cosas tan tensas entre Estados Unidos y la Unión Soviética que ya se pensaba de que iban a empezar los ataques aéreos y los bombardeos. Pero la calma llegó cuando la Unión Soviética decidió retirar sus misiles de la isla. No se sabe exactamente por qué, pero eso fue lo que sucedió. En 1968 se da la Primavera de Praga. ¿Qué pasa aquí? Checoslovaquia buscó romper con la influencia de la Unión Soviética y establecer su propio modelo. Recordemos que Yugoslavia ya se había salido del modelo. Entonces Checoslovaquia dice: yo también me quiero salir de la Unión Soviética y hacer mi propio modelo de socialismo. El presidente soviético Brezhnev ordenó la invasión del país checoslovaco, justificándose con la tesis de la soberanía ilimitada. Entonces, Checoslovaquia quiso salir, pero Rusia lo invadió. También se da la Guerra de Vietnam, uno de los peores conflictos en la historia de los Estados Unidos, porque aparte que fue bastante largo, ¿no? Ocasionó muchas pérdidas, tanto para los Estados Unidos como para el país de Vietnam. Tras la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias dividieron a Vietnam, así como dividieron a Corea, así como dividieron a Alemania. Estados Unidos usó el incidente de Maddox para iniciar una guerra en defensa de su hegemonía en el sudeste asiático. Ahora, se realizaron muchas atrocidades, hubo mucha violencia y esto generó repudio en la opinión pública. Recordemos que habían marchas y muchos de los jóvenes estadounidenses estaban en contra de la guerra de Vietnam porque aparte llevaban gente muy joven al campo de batalla. Estados Unidos nunca pudo tomar el control del territorio, es decir, perdió la guerra, y mediante el Tratado de París, Estados Unidos se retira y Vietnam se unificó bajo el régimen socialista. Entonces, Estados Unidos perdió la guerra y perdió su parte de Vietnam y el país se hace hegemónico, se hace uno solo bajo el régimen socialista. Luego, y por último, está la invasión soviética a Afganistán. Esto se da en 10 años, de 1979 a 1989. ¿Qué pasó? El gobierno intervencionista de Brezhnev ordenó en 1979 que se invadiera Afganistán, puesto que argumentaba que el país promovía el separatismo en sus repúblicas. Afganistán promovía el separatismo, decía Brezhnev, y por eso lo invadió. Estados Unidos dio su apoyo tecnológico a los musulmanes que promovieron la Guerra Santa. Y ellos se resistieron durante 10 años y lograron que la Unión Soviética se retirara de Afganistán. Los muyahidines establecieron el gobierno fundamentalista talibán. Y si se dan cuenta, eso también trajo consecuencias mucho después. Pero, en fin, el asunto es que Rusia invadió, o la Unión Soviética invadió Afganistán y los Estados Unidos los apoyaron para salirse del yugo socialista y ellos pudieron establecer el gobierno fundamentalista talibán. Entonces, esos son los conflictos locales que sucedieron durante la Guerra Fría, que fue como que la carrera de dos potencias mundiales por la hegemonía en el mundo, por la hegemonía de sus modelos, el modelo socialista y el modelo capitalista.
Bueno, espero que hayan podido entender y comprender los acontecimientos que se dieron en ese contexto de la Guerra Fría. Recuerden de que Te lo explico es un canal para entender, para aprender, para compartir, para explicar y es para todos. Las fichas de este tema y de otros pueden encontrarlos en modotarea.wordpress.com. Búsquennos en Facebook y denle like a nuestra página, por favor, y principalmente suscríbanse en nuestro canal de YouTube, en donde hay otros videos que pueden disfrutar. Recuerden también que pueden mandar sus comentarios, como el que nos pidió que hiciéramos la Guerra Fría. Estamos prestos a ayudarlos en cualquier tema que ustedes quieran. Solo pongan en el comentario: quiero tal tema o quiero tal otro, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos a entender y comprender. Entonces nos vemos prontito. Hasta el próximo episodio.